Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Principales impedimentos que afectan a todos los regímenes de contratación pública. Les saluda Roger Mamani, especialista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento, que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Hoy nos acompaña el señor Juan Eliseo Chuquivilca, analista de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema Principales impedimentos que afectan a todos los regímenes de contratación pública. Adelante, Juan. Muy buenos días. Gracias por la presentación, Roger. Primeramente, muy buenos días. Hacerles llegar el cordial saludo a nombre de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Y pues de antemano agradecerles por su tiempo y su predisposición para fortalecer sus conocimientos, ¿no? El tema que estaremos tratando el día de hoy es sobre los principales impedimentos que afectan a todos los regímenes de contratación pública. Bueno, sin más preámbulo, damos inicio a nuestra exposición. Como nosotros podemos recordar, ¿no? Tenemos, o la Ley General de Contrataciones Públicas prevé a los actores involucrados en la contratación pública. Es así que tenemos como ente rector a la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Que es la autoridad máxima técnico-normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento. También tenemos al OS, que es el organismo supervisor, ¿no? de las contrataciones públicas. Asimismo, a Perú Compras, que es el organismo público ejecutor, ¿no? adscrito al MEP. También en esta línea tenemos a las entidades contratantes, quienes son las que van a requerir necesidades, ¿no? Tienen necesidades de bienes, servicios y obras. Y pues dentro de estas entidades contratantes tenemos o podemos encontrar a el titular de la entidad, la autoridad de la gestión administrativa, a la dependencia encargada de las contrataciones, ¿no? Los compradores públicos, el área usuaria y los evaluadores, ¿no? Y por el otro lado tenemos pues a los proveedores, ¿no? Que son quienes van a proveer, ¿no? Justamente esos bienes, servicios y obras que requieren las entidades contratantes. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ahora, viendo ya al último actor mencionado, que son los proveedores, pues vamos a ver que el proveedor puede ser una persona natural o jurídica, ¿no? También podría ser de patrimonio autónomo o de otras formas asociativas. Podrían ser también nacionales o extranjeras, que a partir de sus actividades, ¿no? Como agentes de mercado, es decir, actúan, ¿no? en el mercado, actúan en el ámbito privado y también podrían actuar en el ámbito público, ¿no? En las contrataciones públicas, para abastecer de esta manera de bienes, servicios y obras a las entidades contratantes. ¿Qué requisitos, condiciones debe cumplir un proveedor, ¿no? para ser considerado proveedor, ¿no? Que va a brindar bienes, servicios y obras al Estado? Pues en principio debe contar con una inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Este RNP tiene una vigencia indeterminada. También no debe encontrarse impedido para contratar con el Estado. La información que desarrolle y que genere el proveedor a lo largo de su historial de contrataciones, pues se va a encontrar en el FUP, ¿no? Esta es una medida que se va a implementar progresivamente. También el proveedor debe suscribir el pacto de integridad, ¿no? Cuando participe en algún proceso de contratación. Y la medición esto también es una implementación progresiva sobre la medición del desempeño del proveedor, ¿no?
Entonces, como vemos en la parte resaltada, el tema que nos llama el día de hoy, pues justamente es el impedimento, ¿no? O los impedimentos que puedan encontrarse para que un proveedor se encuentre impedido a contratar con el Estado, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a ver aquí, en cuanto a los impedimentos, que la primera regla, en realidad, ¿no? Es que toda persona natural o jurídica en el Estado peruano cuenta con la libertad de contratación. Es decir, la regla general es que todos tenemos libertad, ¿no? Para contratar, sea en el ámbito privado, en el ámbito público, ¿ok? Y esto emana, pues, desde nuestra Constitución política, ¿no? Donde se ha establecido que la libertad de contratación, ¿no? Sin embargo, también la misma Constitución prevé, ¿no? Que mediante ley se puede establecer excepciones. Y justamente la Ley General de Contrataciones Públicas ha establecido ciertas excepciones, ¿no? Que son los impedimentos. Y ha establecido también supuestos en los que se podrían aplicar. Bien, entonces, tenemos la libertad de contratación, pero existen impedimentos, ¿no? Que ha sido establecido mediante ley y que estos impiden justamente que algún proveedor pueda ser considerado participante, postor, contratista o subcontratista, ¿no? Ahora, ¿por qué o estos impedimentos, en cierta forma, ¿no? Que ha establecido la Ley General de Contrataciones Públicas, nos van a ayudar de cierta forma a que los principios, ¿no? Como igualdad de trato, competencia, integridad, libertad de concurrencia, transparencia y publicidad, pues sean cumplidos o sean acatados, ¿no? Tal cual han sido establecidos. Es decir, va de cierta forma a proteger, no hacer que se cumplan. ¿Ok? Y en el ámbito, o tal vez en alguna definición o en las normas de otros países, ¿no? Estos impedimentos también se pueden encontrar con una descripción diferente, ¿no? Como prohibiciones, incompatibilidades, restricciones, limitaciones, conflicto de intereses, etcétera, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Ahora, ya hemos visto que la primera regla es la libertad de contratación. Entonces, la pregunta sería, entonces, ¿por qué establecemos impedimentos, verdad? Y la respuesta es esta, porque, por ejemplo, ya en la práctica, ¿no? Podemos tener que ciertas personas o empresas puedan tener alguna ventaja indebida, ¿no? O influir en un proceso de contratación debido a su posición, ¿no? A su posición, al cargo que ostenta, o a relaciones familiares incluso, ¿no? Debido al parentesco o tal vez por contar con una sanción previa, ¿no? Entonces, lo que hacen los impedimentos en este caso es justamente evitar, ¿no? Estos posibles conflictos de intereses que podrían acontecerse dentro de una contratación pública. Entonces, ¿cuál es la finalidad del impedimento? Es justamente prevenir, ¿no? Actúa de manera preventiva para evitar un conflicto de interés. En este caso, cuando hablamos de prevención, aquí todavía no hay una falta, ¿no? No se ha cometido ninguna transgresión a la normativa. Simplemente los tipos de impedimento que nos establece la ley actúan de manera preventiva, ¿no? Para evitar posibles conflictos de intereses. Y por el otro lado, también otra finalidad es la de reprimir, ¿no? Esto ya en el caso del proveedor, ¿no? O cuente con una sanción o se encuentre en algún registro, ¿no? De sancionados o que le impidan contratar con el Estado. Estos impedimentos deben ser proporcionales y razonables, ¿no? Es decir, la norma ya ha establecido, ¿no? De acuerdo al rango, al nivel de jerarquía, ¿no? O al alcance incluso territorial, institucional, no se impide, por ejemplo, al presidente de la República no tiene el mismo impedimento que un regidor municipal, por ejemplo, ¿no? Entonces, se ha tratado de establecer que estos impedimentos deben tener una proporcionalidad y también deben ser razonables, ¿no? Y los impedimentos también van a permitir, ¿no? Que los evaluadores actúen ya dentro del proceso de contratación de manera imparcial y de manera objetiva. Entonces, lo que se busca con estos impedimentos es que la finalidad pública de la contratación, ¿no? Que estaba orientada al ciudadano, pues
se logre, ¿no? Evitando algún favorecimiento indebido, ¿ok? Además, se protege a los otros proveedores que participan, ¿no? Y que no cuentan con estas ventajas, pues para que puedan obtener una adjudicación con el Estado. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bien, entonces ya sabemos por qué se establecen los impedimentos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo identificarlos. Y para esto la norma ha establecido, ¿no? Un ámbito de restricción en el tiempo y también en el espacio. ¿Ok? Entonces, en el tiempo podemos ver la restricción podría ser temporal, es decir, tiene un inicio y un final, ¿no? Probablemente se le haya impedido a un proveedor por 1 año, 2 años, ¿no? 3 meses, es decir, va a tener un inicio y un final, ¿no? Pero también podría ser este impedimento de manera permanente, ¿no? Cosa que no es muy común, pero existe esa posibilidad, ¿no? Es decir, de que ya de manera indefinida va a estar impedida contratar con el Estado. Ahora, en el ámbito del espacio, la norma ha establecido los impedimentos de acuerdo al tipo de impedimento y de acuerdo a la persona o a la persona jurídica, ¿no? Que va a estar impedida tal vez solamente en un ámbito territorial, ¿no? Que podría ser a nivel nacional, a nivel regional, ¿no? A nivel provincial o distrital, ¿no? Dentro de un territorio específico. O en el ámbito institucional, ¿no? Cuando hablamos de una entidad en específico, ¿no? Ya no hablamos de un territorio, sino de una entidad única, ¿no? Ahora, también podría ser en el ámbito sectorial, es decir, acá hablamos de los ministerios, ¿no? Un ministro, un viceministro, los familiares, ¿no? Van a estar impedidos en el sector, ¿no? En el sector que se ostenta el cargo. Y también podemos tener el impedimento en el ámbito jurisdiccional, ¿no? Acá hablamos en el caso de los jueces y en el caso de los fiscales. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a ver tendremos que evaluar a dónde abarca el impedimento, ¿no? Si es en el tiempo y el espacio, ¿ya? Para definir la aplicación del impedimento. Ahora, ¿cuál es el ámbito de aplicación? La norma nos ha establecido que con independencia del régimen legal de contratación aplicable, los impedimentos pueden ser, ¿no? Para impedir que un proveedor sea considerado participante, postor, contratista o subcontratista, ¿ok? Y cuando hablamos de independientemente del régimen de contratación aplicable, vamos a referirnos a que no solo aplica para las contrataciones que se realicen en el ámbito de la Ley de Contrataciones Públicas, es decir, solamente para el ámbito de la 32069, sino también existen otros regímenes, ¿no? que habilitan la contratación con fondos públicos y pues estas contrataciones, si también en su marco normativo no se ha establecido impedimentos, estos impedimentos que están en la Ley General de Contrataciones, que es el régimen general, también van a tener que contemplarlos, ¿no? Por eso es que la norma ha establecido que y con independencia del régimen legal de contrataciones aplicable, ¿ok? Entonces, tenemos 4 tipos de impedimentos, ¿no? Que son de carácter personal, en razón de parentesco, para personas jurídicas o por representación, y las que son derivadas de sanciones o por la inclusión de otros registros. Seguidamente vamos a ir viendo uno por uno, ¿no? ¿En qué consiste? Siguiente, por favor. Vamos a ver ahora el impedimento de tipo de carácter personal. La norma lo ha tratado de agrupar de manera que sea más comprensible y pues ha hecho unos grupos, ¿no? Por ejemplo, el 1A, 1B, 1C, ¿no? Vamos a irlos identificando de esta manera y vamos a encontrar que en el 1A, en el tipo 1A, ¿no? En el grupo 1A, se encuentran el presidente de la República, el vicepresidente de la República, congresistas. En este caso, como ya sabemos, a partir del próximo año vamos a contar con doble cámara, ¿no? Y la norma ya se ha adelantado a ello, pues y también ha considerado ya a los diputados o senadores de la República.
Asimismo, en este grupo también se encuentran los ministros de Estado, ¿no? Ahora, en el caso del vicepresidente de la República, el impedimento solo se hará efectivo cuando es decir, el vicepresidente, pues asuma el cargo de presidente de la República, ¿no? En tanto no ocurra esto, no se encontraría impedido, salvo pues que sea nombrado en otro cargo, ¿no? Sea nombrado, por ejemplo, ministro. En este caso le aplicaría el impedimento para ese cargo, ¿ok? Y en el 1B, en el grupo 1B, tenemos a los jueces supremos, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, los fiscales supremos, el defensor del pueblo, el Contralor General de la República y los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. En estos dos casos, en el grupo 1A y en el grupo 1B, el impedimento durante el ejercicio del cargo y una vez culminada el cargo, es a nivel nacional y en todo procedimiento de selección. Es decir, en el ámbito espacial sería a nivel nacional, ¿no? Durante el ejercicio del cargo, en el tiempo y una vez culminada, ¿no? 6 meses después de culminada, en todo proceso de contratación a nivel nacional, ¿ya? Estos grupos 1A y 1B. Ahora, en el grupo 1C, donde están el titular de la OMPE, el titular de la RENIEC, el titular de las SBS, los miembros del directorio del Banco Central de Reserva, los viceministros de Estado, los gobernadores regionales, los vicegobernadores, los alcaldes, los jueces superiores y los fiscales superiores. En estos casos, durante el ejercicio del cargo, el impedimento será a nivel nacional y en todo proceso de contratación. Pero una vez culminada el cargo y dentro de los 6 meses siguientes, el impedimento se va a dividir de la siguiente manera. En la competencia institucional será para los órganos constitucionalmente autónomos, es decir, para el titular de la OMPE, el titular de la RENIEC, el titular de la SBS y los miembros del directorio del BCRP. ¿Ok? En el ámbito sectorial será para los viceministros de Estado, ¿no? Entonces, los viceministros de Estado, una vez culminada el cargo y dentro de los 6 meses siguientes, únicamente estarán impedidos dentro del sector, del ministerio donde prestaron servicio, ¿no? Donde laboraron. En el ámbito territorial, únicamente va a aplicar para los gobernadores, vicegobernadores y alcaldes, ¿no? Entonces, ellos van a estar impedidos solamente una vez culminada el cargo y dentro de los 6 meses siguientes, dentro del territorio donde ostentaron el cargo, ¿no? De gobernador, de alcalde, ¿no? Etcétera. En el caso de los jueces superiores y los fiscales, será en el ámbito jurisdiccional, donde pertenecieron, ¿ok? Y acá un caso especial, ¿no? De los consejeros regionales y regidores, que ellos, dentro del ejercicio del cargo y una vez culminada hasta los 6 meses siguientes, van a estar impedidos a contratar en todo proceso de contratación, pero solamente del ámbito de su competencia territorial. Es decir, si por ejemplo hablamos de un regidor distrital, este regidor únicamente va a estar impedido en todo proceso de contratación que se realiza dentro de su territorio, del distrito donde es regidor, ¿no? Pero fuera de ella podría contratar, aún estando ejerciendo el cargo. Igual va a ocurrir con los regidores provinciales y con los consejeros regionales, ¿no? ¿Ok? Listo. Ahora, en el grupo 1D tenemos a los titulares de entidades contratantes y a las autoridades de gestión administrativa distintas a los tipos 1A, 1B y 1C. Es decir, distinta a todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Aquí hablamos de titulares de entidades, ¿no? Y autoridad de gestión administrativa. Por ejemplo, aquí podría estar un gerente municipal, ¿no? Que es una autoridad de la gestión administrativa de una municipalidad, de un gobierno local. Aquí también están en este grupo los funcionarios públicos, directivos, ¿no? Directivo público, servidor de confianza, que tengan poder de dirección o decisión, ¿ya? Y adicionalmente están también los gerentes de las empresas del Estado. Entonces, todas estas personas que tengan estos cargos, durante el ejercicio del cargo,
van a estar impedidos a contratar en todo proceso de contratación a nivel nacional durante el ejercicio del cargo. Y una vez culminada, ¿no?, el cargo, van a estar impedidos únicamente en la entidad contratante a la que pertenecieron. ¿Ok? Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva para continuar. Ahora vamos a ver el 1E, ¿no? El 1E agrupa a los directores de las empresas del Estado y a los miembros del Consejo Directivo de los organismos públicos del Poder Ejecutivo. En este caso, por ejemplo, los organismos públicos, ¿no?, algún organismo público del Estado, ellos tienen un consejo directivo, ¿no? Entonces, este consejo directivo está integrado en ciertos casos por algún representante de otra entidad. Por ejemplo, vamos a hablar un organismo público A, ¿no?, un organismo público cualquiera, va a estar integrado, por ejemplo, por un funcionario, digamos, del Ministerio de Economía. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que este funcionario, que es parte de este consejo directivo, va a generar un doble impedimento, ¿no? O sea, va a estar impedido de contratar en el organismo público A, donde es miembro del consejo directivo, y también va a estar impedido en la entidad de donde proviene, es decir, del Ministerio de Economía. ¿Ok? Y eso es lo que nos dice el ámbito de aplicación, ¿no?, en el tiempo y en el espacio. Va a estar impedido en todo proceso de contratación de la entidad contratante de la cual es parte del directorio o consejo directivo y en la entidad contratante a la que representa. Bien, entonces esto también para tenerlo en cuenta. Durante el ejercicio del cargo y una vez culminado, perdón, 6 meses siguientes a culminar. Ahora, en el grupo 1F tenemos al servidor público distinto del 1A, de todo lo anterior, ¿no? Del 1A, 1B, 1C, 1D y 1E. Y acá es donde nos encontramos la gran mayoría de los servidores públicos, ¿no? Acá podríamos encontrar al policía, al maestro, al enfermero, al médico, ¿no?, al especialista administrativo, etcétera, etcétera, ¿no? Acá estamos el gran volumen de servidores públicos. ¿Ok? Entonces, todos ellos van a estar impedidos de contratar tengan ese vínculo laboral o donde ejerzan ese cargo en la entidad contratante, ¿no?, a la que pertenece. Y una vez se termine ese vínculo laboral, van a estar impedidos únicamente si por la función que han desempeñado hayan tenido influencia, poder de decisión, información privilegiada en algún procedimiento de selección, ¿no? Es decir, si yo nunca he participado en ningún procedimiento de selección, no tengo información privilegiada, no sé nada del tema, pues no estaré impedido, ¿no? Podría contratar tranquilamente. ¿Ok? Entonces, ahí también hay que tener en cuenta esa diferenciación, ¿ya? Y en el último grupo, que es el 1G, aquí vamos a encontrar ya no solo alguna persona natural, sino también van a estar personas naturales y jurídicas, ¿no?, que como parte o representante de la entidad contratante, pues hayan intervenido en alguna de las actuaciones de un procedimiento de contratación. Como por ejemplo, hayan participado en la determinación del requerimiento, ¿no?, o en la elaboración de documentos de procedimiento de selección, tal vez las bases, o haya participado en la calificación y evaluación de ofertas, o incluso otorgando la conformidad, ¿no? Entonces, esto va a ocurrir quizá cuando la entidad, dentro de sus funcionarios, ¿no?, dentro del personal con el que cuenta, no hay pues un profesional que tenga conocimiento en el objeto de la contratación, tal vez es algo nuevo que están contratando, ¿no? Entonces, para ello, para que tengan un soporte, puedan contratar, ¿no?, a un tercero que sí tenga conocimiento, ¿no?, en el objeto de la contratación, y pues este se va a encargar de determinar el requerimiento, va tal vez proponer las características técnicas, va a hacer el TDR, las especificaciones técnicas, ¿no? En este caso, esa persona natural o jurídica que desarrolle estas actividades que hemos mencionado en el ABCD va a estar impedido de contratar justamente en ese proceso de contratación, porque tendría información privilegiada, ¿no? O incluso
podría hacer el requerimiento a su medida, ¿no? Entonces no podría ser juez y parte, ¿ok? Entonces, por eso es que el 1G establece este impedimento, ¿ok? Y va a estar impedido únicamente en el proceso de contratación al que ha formado o al que ha desarrollado estas actividades, ¿no? Bien, entonces, con eso culminamos el impedimento de carácter personal. Pasamos a la siguiente. Ahora vamos a ver los impedimentos a razón de parentesco. Y para ello vamos a ver la definición, ¿no? Que nos establece la norma, en principio, y nos dice que este impedimento a razón de parentesco es aplicable a los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y también al segundo grado de afinidad, lo que incluye al cónyuge, al conviviente y al progenitor del hijo de los impedidos, ¿ok? Entonces acá la norma ha sido un poco más específico ahora y pues ha aclarado los términos, ¿no? Vamos a ver entonces en qué consiste la consanguinidad y la afinidad. Para ello recurrimos al Código Civil. Y el Código Civil nos establece, ¿no? En los artículos 236, 36 y 38, que por ejemplo cuando nos referimos a un pariente consanguíneo, nos habla que es una relación familiar existente entre personas descendientes una de otra o de un tronco común. Es decir, es mi hermano, mi hijo, mi papá, ¿no? Es un parentesco de sangre, ¿ok? Ahora, en cuanto a la afinidad, esta la produce el matrimonio, ¿ok? Entonces, una vez ocurrida este acto del matrimonio, el cónyuge va también generar un parentesco de afinidad, pero no solamente con el cónyuge, sino con todos sus parientes consanguíneos de este cónyuge. ¿Qué quiere decir? Con los hermanos, ¿no? Que serían los cuñados, con los padres, que serían los suegros, ¿no? Y así, ¿no? Con todos los parientes consanguíneos del cónyuge, también hasta el segundo grado, ¿ok? Bien, entonces, ahora, este parentesco por afinidad va a sobrevivir al divorcio. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que cuando yo me divorcie, ¿no? de mi pareja, este parentesco desaparezca, sino lo que nos dice el Código Civil es que ésta sobrevive el matrimonio. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el cónyuge viva, ¿no? O hasta que el ex cónyuge viva. Yo me divorcié, mientras viva el cónyuge, el parentesco por afinidad continúa, ¿ok? Únicamente se perderá este parentesco cuando el ex cónyuge ya, pues, no se encuentre con vida, ¿no? Eso es lo que nos establece el Código Civil. Y también tenemos el parentesco por adopción, ¿no? En este caso, el adoptado asume derechos, ¿no? Propios de un hijo, pero en este caso no es un parentesco consanguíneo, tampoco es un parentesco por afinidad, sino es un parentesco por adopción, ¿no? Con un vínculo legal, ¿ok? Entonces, como podemos ver en el esquema de lado, vemos, ¿no? Quiénes estarían siendo impedidos, ¿no? Vemos ahí a los padres, a los hijos del impedido, también vemos a los nietos, a los abuelos y a los hermanos. Y por el lado de la afinidad, pues sería el cónyuge, los hermanos del cónyuge serían nuestros cuñados, los padres, los abuelos del cónyuge y también los hijos y los nietos, ¿no? Ok, listo. Entonces, aclarado ello, vamos a ver ya los tipos de impedimento que generan el parentesco. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos el tipo 2A, que va a agrupar a los impedidos tipo 1A, 1B y 1C, ¿no? A manera de recordar, hemos visto que en el 1A pues está el presidente, están los congresistas, ¿no? Están los ministros, el vicepresidente, ¿no? En el 1B encontramos a los fiscales supremos, los jueces supremos, ¿no? Y en el 1C vamos a encontrar al titular de la, de la OMPE, de la RENIEC, ¿no? A los gobernadores regionales, los alcaldes,
a los regidores, etcétera. ¿Ok? Entonces, todos ellos, o los familiares de todos ellos, se van a encontrar impedidos en este grupo. ¿Y cuál es el ámbito de tiempo y el espacio? Va a depender, ¿no? Entonces, acá la norma, en principio, esclarece, ¿no? Que únicamente los parientes del presidente de la República y los vicepresidentes estarán impedidos en todo proceso de contratación a nivel nacional, durante el ejercicio del cargo y durante los 6 meses siguientes a la culminación de ella. En todos los demás casos, vamos a tener que analizar el ámbito de competencia. Por ejemplo, sería institucional, únicamente el impedimento sería dentro del ámbito institucional, en el caso de los congresistas y en el caso de los organismos constitucionalmente autónomos. ¿Ok? Entonces, ellos solamente, los familiares de ellos estarán impedidos únicamente en las entidades donde han laborado, ¿no? En el ámbito sectorial hablamos de los ministros y viceministros, ¿no? Entonces, los parientes de los ministros y viceministros estarán impedidos únicamente en el sector al cual pertenece el impedido tipo 1, ¿no? Y en el ámbito territorial, de igual forma, va a aplicar para los gobernadores, los parientes, ¿no? De los gobernadores regionales, los alcaldes, los regidores, los consejeros regionales. Y en el ámbito jurisdiccional para los jueces y fiscales. ¿Ok? Entonces, es bueno tener esta diferenciación, ¿no? Saber el tipo de cargo y saber cuál es el ámbito, ¿no? Que puede ser institucional, sectorial, territorial o jurisdiccional. En el tipo 2B vamos a encontrar a los impedidos del 1D, ¿no? En este caso, estos impedidos se van a encontrar durante o los parientes de estos impedidos van a estar durante el ejercicio del cargo o del vínculo laboral y 6 meses siguientes a la culminación en todo proceso de contratación, pero únicamente a la entidad donde ha laborado el tipo de impedido 1D. En el caso de los parientes de impedimento 1E, ¿no? Donde donde vemos a los titulares de entidades distintas, ¿no? A las autoridades que hemos visto anteriormente, y también a las autoridades de la gestión administrativa, ellos van a estar impedidos, o los parientes de ellos, durante el ejercicio del cargo y una vez 6 veces culminada esta, en todo proceso de contratación, donde el impedido 1 es decir, donde el titular de la entidad o la autoridad de la gestión administrativa, ¿no? o el gerente de empresa ha laborado en todo proceso de contratación donde haya elaborado este impedido, ¿no? En el caso de los parientes de los impedidos 1F, acá decíamos que estamos la gran mayoría de servidores públicos, ¿no? Está el policía, el maestro, los enfermeros, médicos, etc. Los parientes de ellos estarán impedidos en todo proceso de contratación de la entidad contratante. Y una vez este servidor pierde el vínculo laboral, sea por renuncia, sea por despido, sea por jubilación, el impedimento dentro de los 6 meses siguientes será siempre en cuando ese servidor haya tenido alguna información privilegiada, haya tenido influencia, ¿no? Poder de decisión en el procedimiento de contratación al que se quiera postular este pariente. ¿Ok? Y en el 2E tenemos a los impedidos del 1G, ¿no? Acá hablábamos el 1G, que son las personas naturales o jurídicas que han sido pues parte, ¿no? de la elaboración de requerimiento o incluso han otorgado la conformidad, ¿no? O van a otorgar la conformidad. Entonces, en este caso, los parientes de ellos también estarán impedidos justamente en esos procedimientos de selección en las que han sido parte, ¿no? En las que han formado parte. Bien. Siguiente, por favor. Ahora, la novedad que nos trae la ley 32069 es la desafectación del impedimento. ¿Y qué es la desafectación? Es la inaplicación del impedimento por razón de parentesco. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner un poco en contexto.
voy a hacer un ejemplo de la que, por ejemplo, voy a ponerme como primera persona, ¿no? Yo, naturalmente, soy un proveedor, ¿no? Que actúa en el ámbito privado, es decir, tengo un rubro, un negocio, pero también soy proveedor del Estado. Siempre lo he sido, es decir, es mi ámbito natural de negocio, ¿ok? Pero tengo un hermano y este hermano decide postular, pues, a ser gobernador regional, ¿no? Y gana las elecciones, ¿ok? Entonces, cuando mi hermano, que ha ganado las elecciones, va a juramentar, ¿no? Va a tomar el cargo desde el 1 de enero del año que inicia, ¿no? Yo me encontraré en ese momento impedido ya de contratar en todo, como soy familiar, ¿no? Estar impedido de contratar en todo el territorio donde mi hermano es gobernador regional, ¿ok? Entonces, acá se ha previsto que pues esto podría estar afectando, ¿no? Algún derecho, mi derecho a la libre contratación, ¿no? Como hemos visto inicialmente. Entonces, la norma ha previsto que para corregir esta vulneración, se establezca ciertos requisitos, ¿no? Y yo pueda acreditarlos y de esta forma me desafecte de este impedimento. Es decir, no se me aplique el impedimento y pueda seguir con con mi rubro, ¿no? Con mi negocio natural, como siempre lo he hecho. Es decir, que mi hermano sea o ostente un cargo, no podría limitarme a algo que yo he venido haciendo con anterioridad, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son estos requisitos que yo debo cumplir, ¿no? Y debo acreditar para desafectarme del impedimento? Debo haber ejecutado un contrato derivado de un procedimiento de selección competitivo o no competitivo, o haber ejecutado 4 contratos menores. En el caso de bienes y obras, estos contratos los debí haber ejecutado 2 años previos a la convocatoria, si es un procedimiento de selección, o una contratación directa, o 2 años previos a la adjudicación de un contrato menor. ¿Okay? Esa es la condición. Y si se trata de un servicio, estos 2 años previos son consecutivos. ¿Okay? Entonces, estos son los requisitos que yo debo de cumplir si quiero desafectarme o quiero inaplicar el impedimento, únicamente el impedimento por razón de parentesco. Bien, siguiente, por favor. Ahora, en la siguiente lámina vamos a ver los momentos y la forma en que deben acreditarse esta desafectación. Entonces, el proveedor, inicialmente, en el registro de participantes, debe de presentar una declaración jurada de desafectación, ¿no? Normalmente, en las bases vamos a ubicar que este es el anexo número 5. Entonces, únicamente, al momento de registrarse, no se olviden de presentar su anexo número 5. Eso es el primer paso. Y es muy importante porque si en esta oportunidad no se presenta ese anexo, esa declaración jurada, ya no se podrá pues inaplicar este impedimento y no podrás contratar, no podrás ser parte del proceso de contratación. Una vez lleguemos a la etapa de presentación de ofertas, el proveedor deberá de acreditar, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Un contrato mínimo, pues, ¿no? Un contrato que devenga de un procedimiento de selección competitivo o no competitivo, o los 4 contratos menores, ¿no? Dentro del tiempo que hemos visto, los 2 años previos. Entonces, debe de presentar los documentos que acrediten esta experiencia, ¿no? En la presentación de ofertas. Y si luego de ello, este proveedor resultara ganador, ¿no? De la buena pro, al momento de la suscripción del contrato, deberá actualizar la declaración jurada, ¿no? El anexo 5 de las bases estándar, y la acreditación documental. Es decir, volveré a presentar los documentos que presenté, valga la redundancia, en la presentación de ofertas. ¿Ok? Entonces, los 2 documentos anteriores, la declaración jurada y los requisitos que acreditan, volveré a presentar juntamente con la suscripción del contrato. Y una vez ya finalizado todo ese proceso, la entidad contratante deberá remitir la declaración jurada de desafectación al OSI de la entidad.
¿no? Ese es el proceso que se debe de cumplir, ¿no? Para una correcta desafectación del impedimento por razón de parentesco. Bien. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los impedimentos para personas jurídicas o por representación. Hemos visto los dos tipos de impedimento, por el tipo de impedimento personal y el tipo de impedimento por razón de parentesco. Para aplicar este tercer tipo, que es para personas jurídicas o por representación, vamos a tener que identificar claramente al impedido tipo 1, ¿no? Y al impedido tipo 2. Y podemos referenciarnos con el esquema que tenemos al lado. Entonces, si cualquiera de estas personas, ¿no? Forman parte o integran alguna persona jurídica, es decir, una empresa, generan el impedimento a esta persona jurídica. ¿Ok? Con las condiciones que establece la ley, que vamos a ver más adelante. Entonces, acá primero hay que dejar claro, no solamente es que, digamos, la autoridad o el servidor público integre esta persona jurídica, ¿no? O forme parte, ¿no? Sino que también los parientes, sea por consanguinidad o por afinidad, integran la persona jurídica o ambas, ¿no? Van a generar el impedimento a esta persona jurídica. Bien, entonces hay que tener muy en cuenta ello para hacer el análisis y la correcta aplicación, con las condiciones que vamos a ver en la siguiente lámina. Siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente lámina. Bien, entonces la ley ha establecido ciertas condiciones, ¿no? En el 3A vamos a encontrar a las personas jurídicas con fines de lucro, en cuyo los impedidos, ¿no? Es decir, los impedidos 1A, perdón, en los impedidos tipo 1 y tipo 2, en general, todos el 1A, B, C hasta la G y el 1 hasta la E, el 2 hasta la E, hayan tenido o tengan participación individual o conjunta, ¿no? Y que en conjunto la participación del patrimonio social sea mayor al 30%. Debe cumplirse esta condición para generar el impedimento a esta persona jurídica, ¿ok? Y esta debe darse dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria del procedimiento de selección o al requerimiento de invitación del proveedor en caso sea un contrato menor. Si ocurre esta situación, la persona jurídica se encontrará impedida de contratar con el Estado. En el 3B tenemos a las personas jurídicas sin fines de lucro. ¿Ok? En este caso, los impedidos 1A y 1B, perdón, los impedidos tipo 1 y tipo 2 hayan participado, ¿no? O hayan formado parte de los miembros del consejo directivo de esta persona jurídica sin fin de lucro. Y eso también debe haber ocurrido dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria de un procedimiento de selección o a la fecha de requerimiento o invitación, ¿no? Al proveedor en el caso sea un contrato menor. En el 13 vamos a tener a las personas jurídicas, salvo las empresas del Estado, ¿no? Donde los impedidos, es decir, los impedidos tipo 1 y tipo 2, se desempeñen como miembros del órgano de administración, o sean también apoderados o representantes legales, ¿no? Pero vinculados a temas de contratación pública, ¿ok? Debe cumplirse estas condiciones. En este caso, en el caso de los apoderados, ese poder que le otorga la persona jurídica, ¿no? Al impedido tipo 1 o tipo 2 debe ser específicamente para actuaciones en materia de contratación pública, ¿no? Si no se cumple esa condición, no generaría el impedimento. Y en el 3D vamos a encontrar a las personas naturales, ¿ok? Que también pues hayan designado algún apoderado y este apoderado tenga impedimento, es decir, este apoderado esté o forme parte del tipo 1 o tipo 2, ¿no? En este caso, al constituirse este impedimento del tipo 1 o tipo 2, genera el impedimento para la persona que le encargó, ¿no? Como apoderado. Pero también debe tenerse en cuenta
que ese encargo debió haber sido únicamente en materia de contratación pública. ¿Ok? Entonces, debe cumplirse estas condiciones. En los casos que hemos visto, ¿no? En el 3A, 3B, 3C, 3D, el alcance de la temporalidad es las mismas que les aplicaría a los impedidos tipo 1 y tipo 2. ¿Ok? Listo. Pasamos a la siguiente lámina. En el tipo 3E encontramos a las personas jurídicas que realicen las mismas actividades societarias, ¿no? En objeto social, cuyos representantes legales, miembros de órganos de administración, socios, accionistas, participacionistas o titulares, ¿no? Siempre que su participación individual o conjunta sean superior al 30% del capital o patrimonio social. ¿Ok? Entonces, si ocurre todo, si todos o cualquiera de ellos, ¿no? De los miembros del órgano, los participantes titulares, hayan formado parte, ¿no? En la fecha que se cometió alguna infracción, las personas jurídicas también genera impedimento a la otra persona jurídica. Vamos a explicar esto. Por ejemplo, si yo fui representante legal de una empresa, ¿no? Y en el momento donde yo era el representante legal, ¿no? de esta empresa, esta persona jurídica fue objeto de una sanción, la cual le generó un impedimento a esta persona jurídica. Y luego de ello, ¿no? Como ya esta empresa está impedida, ¿no? por la sanción, decidimos crear otra persona jurídica, de la cual también soy otra vez representante legal, ¿no? Entonces, en este caso, al yo haber sido parte de la persona jurídica que fue sancionada anteriormente y ahora otra vez con la nueva persona jurídica, soy otra vez miembro, soy representante legal, ¿no? Todas las condiciones que nos establecen, estoy automáticamente generando el impedimento a esta nueva persona jurídica. ¿Ok? Se trata de esa condición, pero también hay que ver la condición del 30% del capital del patrimonio social, ¿no? Bien, en este caso, en esta situación, el 13, el impedimento será durante la vigencia de la sanción en todo procedimiento de contratación a nivel nacional. En el 3F, las personas jurídicas, naturales o jurídicas, que encontrándose impedidas, decidan, ¿no? Constituir alguna absorción, fusión, ¿no? Con otra persona jurídica. En este caso, al constituir este acto, esta persona jurídica sancionada le comparte, ¿no? Le traslada el impedimento a esta otra persona jurídica que es parte de la absorción, de la fusión. ¿Ok? Y el impedimento va a ser mientras dure el impedimento de la persona que estuvo sancionada, de la persona natural o jurídica, ¿no? Que originó la sanción, el impedimento. ¿Ok? En todo el proceso a nivel nacional. Y en el 3G tendremos a las personas naturales o jurídicas que pertenecen a un mismo grupo económico. ¿Ok? Esto se va a dar en una situación de que, por ejemplo, hay 3 empresas y estas 3 empresas comparten socios, comparten representante legal, o sea, el órgano de administración, ¿no? Y deciden participar en un mismo procedimiento de selección. Entonces, esta situación genera impedimento para las 3 empresas. ¿Ok? Esto no se va a dar siempre en cuando participen en un procedimiento de selección por relación de ítems, ¿no? Pero deberían de participar en ítems distintos, ¿no? Porque si también participan en los mixtos ítems, pues generarían el impedimento, ¿ok? Bien, y el reglamento ha establecido, pues, ¿no? ¿Cuál es la definición del grupo económico? Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el cuarto tipo de impedimento, que son los impedimentos que derivan de sanciones administrativas, civiles, penales o por la inclusión en otros registros. ¿Ok? En este caso, nos olvidamos de los 3 tipos anteriores, ¿no? Porque este impedimento va a aplicar a cualquier persona natural o a cualquier persona jurídica, ¿no? Que quiera contratar con el sector público, con el Estado. Pero, ¿cuál es la condición de que esta persona natural o jurídica
haya sido sancionada o incluida en algún registro. ¿Ok? Si cumple con esta, si ha sido sancionada, ¿no? O está incluida en algún registro, automáticamente se genera el impedimento para sí, ¿no? Para la persona natural o para la persona jurídica. ¿Ok? Pasamos a la siguiente, por favor. Siguiente lámina. Entonces, encontramos en el grupo del tipo 4A. Aquí nos habla de los proveedores sancionados, ¿no? Por el Tribunal de Contrataciones Públicas. Entonces, acá puede haber sido pasible de una sanción o de una inhabilitación temporal o definitiva, ¿no? Entonces, el impedimento en este caso va a configurar para todo proceso de contratación a nivel nacional durante el tiempo de la inhabilitación, ¿no? Si la ha interpuesto 1 año, 2 años, ¿no? O si es definitiva, pues será permanente también este impedimento. En el 4B tenemos a las personas naturales con sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada por delito doloso, ¿ok? Haya sido emitido en nuestro país o en el extranjero, ¿ok? Tengamos en cuenta solamente esto, que haya sido por delito doloso, ¿ok? Esta situación incurre en impedimento para la persona natural. En el caso de personas jurídicas, va a ser cuando los representantes legales tengan, ¿no? una sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada, emitida también sea en nuestro país o sea en el extranjero, por la comisión de los siguientes delitos. Sea por el delito de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias u otros delitos equivalentes, ¿no? En caso hayan sido emitidos en otros países. ¿A qué se refiere esto? De que, por ejemplo, en nuestro país tal vez el delito se le conoce como concusión, pero en otro país puede tener otra denominación, ¿no? Entonces, a eso se refiere equivalentes, ¿ya? Y también nos hace referencia a los delitos cometidos, la cual ha establecido el decreto legislativo 1106, la cual nos habla, ¿no? de lavado de activos y los delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado. En estos casos, si el representante legal se encuentra con sanción consentida o ejecutoriada en alguno de estos delitos, pues le traslada el impedimento a la persona jurídica de la cual es representante legal, ¿ya? Y el impedimento va a ser durante el plazo de la condena, ¿no? Una vez termine la condena, pues se eliminará este impedimento, y el impedimento es en todo proceso de contratación a nivel nacional. En el 4C tenemos a los proveedores con sanción firme, ¿no? Infracción calificada como muy grave, ¿ya? Tengamos en cuenta esto, la sanción calificada debe haber sido calificada como muy grave, ¿ok? ¿Y quién ha sancionado aquí? Indecopi, pues, ¿no? Por alguna conducta anticompetitiva, ¿ok? En este caso, al encontrarse en este registro con una sanción muy grave por parte de Indecopi, el impedimento será durante los 12 meses siguientes de que la sanción haya quedado firme, ¿ya? En todo proceso de contratación a nivel nacional. En el caso del 4D, nos habla de las personas inscritas en el registro de deudores, ¿no? De reparaciones civiles. También nos habla de las personas naturales que hayan sido sancionadas, ¿no? Y que se encuentran en el Registro Nacional de Servidores de sanciones contra servidores civiles, ¿no? U otros que hagan sus veces. También nos habla de las personas inscritas en el registro de deudores alimentarios. Entonces, si la persona natural se encuentra inscrita en alguno de estos registros, ¿no? U otros equivalentes, va a generar el impedimento para contratar con el Estado. ¿Ok? Entonces, este impedimento va a tener una duración mientras se encuentre en el registro. Una vez salga del registro, es decir, haya realizado el pago, ¿no? O haya vencido la vigencia de la sanción, se haya cumplido ya con la sanción, pues inmediatamente se encontrará habilitada para contratar. Pero mientras se encuentre en el registro, estará impedida para contratar con el Estado en todo procedimiento de contratación pública. Y en el 4E tenemos a las personas naturales o jurídicas que se encuentren comprendidas en alguna de las listas de organismos
multilaterales, ¿no? De personas o empresas no elegibles para ser contratadas. Acá, el BID, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, ¿no? Tienen un listado de empresas, ¿no? Las cuales, de personas y empresas que no pueden ser elegibles, ¿no? Entonces, el impedimento en este caso va a ser durante la permanencia en este listado. Entonces, a veces también es siempre bueno estar revisando estos listados, ¿no? Puede darse el caso, que no es muy común, pero sería bueno que lo vayamos revisando. Bien, siguiente lámina. Ahora, para este caso también hay un tipo de inaplicación del impedimento, ¿no? Y nos habla del tipo 4D. En el caso de que la persona natural está impedido porque tiene una deuda, ¿no? Por reparación civil, el impedimento se va a terminar cuando realice el pago de esta deuda. Entonces tendrá que acreditar, ¿no? Comunicar que ya canceló esta deuda por reparación civil y pues inmediatamente este impedimento quedará inaplicable, ¿no? También tenemos, en el caso de que la persona natural esté inscrita, ¿no? En el REDAM, en el Registro de Deudores Alimentarios, el impedimento va a ser inaplicable cuando esta persona realice el pago o en todo caso solicite a la entidad, ¿no? El descuento de esta deuda, ¿no? Entonces acá, si ocurre cualquiera de esas dos situaciones, se inaplica el impedimento y podría contratar con el Estado, ¿no? Esta persona natural. ¿Ok? Siguiente lámina, por favor. Ahora, tenemos adicionalmente un supuesto más, ¿no? De inaplicación de los impedimentos. Y acá la inaplicación va a ser para cualquiera de los 4 tipos que hemos visto anteriormente, ¿no? Pero únicamente se va a dar en el caso suceda un riesgo de desabastecimiento, ¿no? Y esta inaplicación va a ser de manera temporal. Entonces, la entidad contratante puede, ¿no? Puede, es una facultad, ¿no? Que puede inaplicar el impedimento temporalmente cuando exista un riesgo de desabastecimiento. Este riesgo de desabastecimiento es debidamente sustentado por la dependencia encargada de las contrataciones de la entidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir, ¿no? Para acreditar este supuesto? Primero, la DEC, ¿no? La dependencia encargada de las contrataciones, debe sustentar en su estrategia de contratación que se ha verificado, ¿no? Que el proveedor que está impedido por cualquiera de los 4 tipos que hemos visto es el único con el que cuenta con la habilitación legal o con la capacidad para brindar el servicio, ¿no? En ese momento, ¿ok? Entonces, si está bien sustentado esta condición, estaremos cumpliendo con el primer paso, ¿no? Que es que hay un desabastecimiento y que únicamente este proveedor, el cual está impedido para contratar con el Estado, cumple, ¿no? Con la habilitación legal o tal vez tiene los derechos, las patentes, es el único proveedor, ¿no? Que brinda que tiene el bien o que brinda el servicio, ¿ok? Y como segundo paso, se debe tener en cuenta de que no se puede contratar cualquier bien o servicio, ¿no? Sino que este riesgo de desabastecimiento debe tratarse para servicios públicos esenciales, ¿ok? A cargo de la entidad contratante. ¿Ok? Entonces, este desabastecimiento, ¿no? de un servicio público esencial, además debe generar o debe poner en peligro la salud, la vida, la integridad de las personas o del medio ambiente. Debe cumplirse con estas condiciones. ¿Ok? Entonces, no puedo aplicar este supuesto, esta inaplicación para cualquier bien, cualquier servicio, únicamente cuando ocurra el riesgo de desabastecimiento, sino que este bien, servicio que quiero contratar debe estar relacionado con la prestación de servicios esenciales de la entidad, pero que además ponga en riesgo la salud, la vida y la integridad de las personas o el medio ambiente. ¿Okay? Debe cumplirse estas condiciones. De no hacerlo, no se podría pues inaplicar, ¿no? Estos impedimentos. ¿Ok? Entonces, si ya se sustentó, ¿no? La DEC sustentó la causal, ¿no? Para el desabastecimiento, ya nos sustentó también que este proveedor impedido es el único que nos puede brindar el bien o el servicio,
y además la entidad ha identificado que este es un servicio público esencial, ¿no? Que pone en riesgo la vida, la salud, la integridad de las personas o el medio ambiente. Entonces, como ya ha sustentado todo esto, podrá inaplicar el impedimento, ¿ok? Entonces, ¿quién hace la sustentación de la inaplicación del impedimento? Es la entidad contratante, no la dependencia encargada de las contrataciones, ¿ya? Y este sustento es publicado en la Pladicop, ¿no? Junto con el contrato suscrito. ¿Ok? Entonces, por causa de la causal para esta contratación, ¿no? Que sería una contratación directa, se puede usar, ¿no? Desabastecimiento inminente o por proveedor único. ¿Ok? También se podría aplicar, ¿no? Este supuesto en el caso la entidad requiera una contratación complementaria. Es decir, si yo tenía un contrato, ¿no? Vigente, pero posterior a ello, el proveedor con el que estaba trabajando fue causal o ha generado alguna causal de impedimento, por estos supuestos que hemos visto anteriormente, ¿no? Se debe sustentar, ¿no? El desabastecimiento que afecte la vida, la integridad, etcétera. Podría también aplicarlo en una contratación complementaria. ¿Ok? Listo. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y finalmente, ya hemos visto los impedimentos, ¿no? Que son muchos, es el artículo más largo de la ley, ¿no? Es un poco tedioso. Y la norma también nos establece que esto debe ser verificado, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo verifico, no? Tantos impedimentos, tengo que revisar uno por uno, tengo que revisar el RU, ¿cómo hago esto, no? Para verificar que no esté incurriendo en alguno de estos muchos impedimentos que hemos visto. Entonces, la norma ha establecido para cierto tipo de impedimento, cual podemos apreciar, ¿no? En el caso del tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, todos estos impedimentos van a ser verificados mediante la ficha única del proveedor. ¿Ok? Entonces, la dependencia encargada de las contrataciones tendrá la responsabilidad, ¿no? de acudir a la ficha única del proveedor y verificar, pues, ¿no? Que no se encuentre impedido por alguna de estas causales. También la DEC directamente, ¿no? La dependencia encargada de las contrataciones deberá verificar los impedimentos 1F, 1G y el 2D y 2C, ¿no? Eso es netamente responsabilidad de la dependencia encargada de las contrataciones, la verificación de estos supuestos. Y en el caso de los 3A, B, E, F y G, y también en el caso del 4B, la acreditación la acreditación y verificación de estos impedimentos se realiza mediante declaración jurada. ¿Ok? Entonces, la norma, el reglamento y la ley ya han establecido cuáles son los medios, ¿no? La forma de verificación de cada tipo de impedimento. ¿Ok? Sin embargo, a la fecha debemos tener en cuenta que la ficha única del proveedor está siendo materia de implementación progresiva, ¿no? En tanto, no esté a disposición de las entidades, se debe tener en cuenta el comunicado que ha puesto a disposición el OS, que pues mediante comunicado del OS se va pues a establecer, ¿no? Ya el inicio de la verificación de los impedimentos mediante la ficha única del proveedor. En tanto no ocurra ello, estos impedimentos que deberían ser verificados por la FUC se verifican mediante declaración jurada. ¿Ok? Entonces, el proveedor es responsable de presentar su declaración jurada, ¿no? En cuanto a los impedimentos que está establecido para la verificación de la FUC, hasta que pues se ponga a disposición de las entidades contratantes. Y bueno, la autoridad de la gestión administrativa debe pues de adoptar algunos mecanismos necesarios, ¿no? Para que se cumpla con estas medidas de verificación. Bien, eso ha sido todo por mi parte para la exposición del día de hoy. Muchas gracias. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento.
Muy bien, entonces vamos a dar lectura a las preguntas que hemos recibido. Tenemos como primera pregunta. La nueva ley de contrataciones del Estado contempla los principales impedimentos para las contrataciones con el Estado. Bien, en efecto, la ley de contrataciones, ¿no? La ley 32069 establece los impedimentos para contratar con el Estado, ¿no? Con independencia, hemos visto, ¿no? Nos dice con independencia del régimen legal de contratación aplicable. Recordemos que la ley 32069, ¿no? La Ley General de Contrataciones Públicas, se aplica al régimen general de contrataciones públicas. No obstante, algunas disposiciones son aplicables de manera transversal a otros regímenes de contratación que pudieran encontrarse vigentes. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo verificar los impedimentos del artículo 30 de la ley? Como hemos visto en la última lámina, la ley y el reglamento, ¿no? Los artículos 31, 32 y 33 de la ley, así como el artículo 39, ¿no? del reglamento, establecen disposiciones para que los compradores públicos realicen la verificación de los posibles impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista, ¿no? Teniendo en cuenta la FUP y la declaración jurada, y también algunas que se han establecido directamente para la dependencia encargada de las contrataciones, ¿no? Como medios de verificación. Hay que recordar que la verificación mediante la ficha única del proveedor es una implementación progresiva, ¿ok? Entonces, por lo que en tanto esta se encuentre disponible, la verificación se realiza mediante declaración jurada o incluso por otros medios pues, que la entidad contratante pueda tener a su disposición. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué si existen impedimentos para los regímenes de contratación pública, los resultados en las adquisiciones se retrasan o se pierden, con consecuencias de un fracaso en las metas y objetivos institucionales? A ver, debemos de tener en cuenta el éxito o para el éxito de una contratación, ¿no? Una compra que realicen nuestras entidades contratantes. Estas se empiezan a gestar incluso antes de la etapa de la etapa de preparatoria de la contratación, es decir, antes de las actuaciones preparatorias. Y esta involucra que se deba realizar una adecuada planificación de las contrataciones, ¿no? La PMBCO. Inclusive en la etapa preparatoria de la contratación se debe cuidar, ¿no? o tener en cuenta una adecuada formulación del requerimiento, ¿no? También se debe realizar una elaboración responsable y diligente de la estrategia de contratación. También debemos de aplicar los principios, ¿no? que rigen la contratación pública, una adecuada interacción con el mercado, entre otros aspectos. En atención al indicado, se puede apreciar que los impedimentos no son un factor que obstaculiza el cumplimiento de las metas institucionales, pues hay diversas actividades previas a la etapa de selección que son determinantes y coadyuvan a que una adquisición se concrete y se cumpla con la finalidad pública. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿El hijo de un servidor público puede contratar mediante orden de servicio en la misma entidad? Si me podría repetir la consulta, un favor. A ver, muy bien, tenemos, dice, el hijo de un servidor público puede contratar mediante orden de servicio en la misma entidad. Bien, para ello debemos ubicar el tipo de impedimento a aplicar, ¿no? En este caso, tendríamos el tipo de impedimento 2D, ¿no? que son los variantes del impedido tipo 1F. ¿Ok? En este caso, el impedimento se refiere a las personas de tipos 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, ¿no? Y que se incluyen a las personas que están sujetas a carreras especiales, trabajadores de empresas del Estado. ¿Ok? Entonces, estamos acá teniendo en cuenta que es un trabajador, un servidor público, ¿no? Que no tiene poder de decisión, ¿no? ¿Ok? En este caso, como ya hemos identificado al tipo de impedimento que genera este
este pariente, también debemos identificar el tiempo y el espacio que le serán aplicables. Entonces, en cuanto al tiempo, si el servidor cuenta con vínculo laboral vigente, es decir, en este caso sería el padre, ¿no? del hijo que es materia de consulta, el impedimento para este pariente se va a configurar en todo proceso de contratación de la entidad contratante, ¿ok? Y cuando este servidor, es decir, el papá, haya culminado el vínculo laboral, ¿no?, con esta entidad, el impedimento para el hijo solo regirá en los procesos de contratación siempre que el padre, que es el impedido principal, haya desempeñado alguna función o haya tenido información privilegiada, ¿no? Haya participado de algún acto de la contratación en el procedimiento de selección al que quiere participar el hijo. ¿Okay? En este caso, dentro de los 6 meses siguientes, durante dure este procedimiento de selección, pues el hijo no podrá participar. En otro procedimiento de selección de la entidad contratante sí podría, ¿no? Cuando ya el padre ya no tenga vínculo laboral. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué tipo de conflicto de interés generan impedimentos para contratar con el Estado? Para esta consulta debemos definir el conflicto de interés, ¿no? Entonces, un conflicto de interés es una situación en la que los intereses privados de una persona, sean intereses personales, familiares o de otro tipo, pueden interferir o influir en el desempeño objetivo de sus deberes o responsabilidades profesionales. Esto compromete, ¿no?, la imparcialidad y la confianza de las decisiones que pueda tomar, lo que a menudo refiere que la persona se abstenga de actuar o se aparte de esta situación, ¿no? Entonces, los impedimentos establecidos en la Ley 32.069 buscan mitigar la ocurrencia de estos conflictos de interés, ¿no? Recordemos que hemos visto que la finalidad para establecer impedimentos, ¿no?, es de prevenir, ¿no?, que ocurren estos conflictos de interés. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Ejemplos de impedimentos de la nueva ley de contrataciones número 32.069. Vamos a ver acá, vamos a hacer un ejemplo por cada tipo de impedimento que hemos visto. ¿Ok? Entonces, un ejemplo en el tipo de impedimento personal sería, ¿no? Vamos a tomar a un alcalde, ¿no?, de una municipalidad distrital. Este alcalde pues se encontraría impedido para contratar con el Estado durante el ejercicio del cargo en todo procedimiento de selección a nivel nacional, ¿no? Y una vez haya culminado el cargo, el impedimento alcanzará a todos los procesos de contratación dentro de su competencia territorial, es decir, dentro del distrito donde ha ejercido el cargo de alcalde, ¿no? Ahora, en el tipo 2, que es el impedimento por razón de parentesco, el hermano del alcalde, siguiendo el mismo ejemplo, estará impedido para contratar con el Estado, ¿no?, mientras dure mientras el alcalde se encuentre en el ejercicio de sus funciones como alcalde, ¿ok? Y una vez culminado el cargo del alcalde, el hermano estará impedido de toda contratación dentro del territorio del distrito, únicamente. Ahora, en el tipo 3, ¿no?, el impedimento de persona jurídica o por representación, el alcalde y su hermano, ¿no?, en este ejemplo, el alcalde que estamos hablando y su hermano van a constituir una empresa, una persona jurídica. En este caso, debemos de tener primero en cuenta el porcentaje de la participación social que deban tener en conjunto, ¿no? Y para el ejemplo, estos dos hermanos, uno el alcalde y su hermano, pues tienen en conjunto el 35% de las acciones de esta empresa. Entonces, sí configuraría un impedimento, ¿ok? Entonces, la persona jurídica que conforman estos dos, el alcalde y su hermano, pues estarán impedidas para contratar con el Estado durante el ejercicio del cargo del alcalde en todo procedimiento de selección a nivel nacional y una vez culminado el cargo, todo proceso de contratación dentro del territorio que es el distrito, ¿no?, de donde es alcalde, la persona principal del ejemplo. Ahora, en el tipo 4,
por la inclusión en algún registro, ¿no? O por alguna sanción, vamos a tener, siguiendo el mismo ejemplo, hagamos de cuenta, ¿no? Que este alcalde distrital ha sido vacado de su cargo. Es decir, ya ha sido vacado por una sentencia consentida y ejecutoriada, y además también se le ha establecido el pago de una reparación civil a favor del Estado. ¿Ok? Entonces, este exalcalde ya, ¿no? Se encuentra impedido para contratar con el Estado dentro del distrito donde ejerció el cargo hasta los 6 meses después de culminado el cargo. Hasta aquí se entiende que el alcalde, después de este plazo, podría contratar en otros distritos, ¿no? Siempre y cuando haya hecho efectivo el pago de la reparación civil que se ha impuesto. Mientras tanto no ocurra ello, se encontrará impedido para contratar con el Estado a nivel nacional. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, se encuentra impedido de contratar con el Estado una persona que se encuentra suspendido por incumplimiento de funciones que no está relacionado a las contrataciones del Estado y que figura en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, RNSSC, teniendo en cuenta el tipo 4D del numeral 4 del artículo 30 de la Ley General de Contrataciones Públicas? Eso es una buena pregunta, ¿no? Bueno, al respecto, ¿no? Sobre la consulta, la ley ha establecido 2 condiciones para la aplicación de impedimentos. ¿Ok? Entonces, en este caso estamos hablando de un impedimento por registro, no por encontrarse en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Entonces, la primera condición es que esta persona debe encontrarse en el registro, y en efecto se encuentra, ¿no? Pero la segunda condición es que esta infracción por la cual se encuentra en el registro debe estar relacionada con actuaciones en materia de contratación pública, ya que si es por otro motivo, no aplicaría el impedimento, ¿ok? Eso hay que tenerlo en claro, y la norma lo resalta bien claro, ¿no? Entonces, el impedimento o la sanción por la cual ha sido pasible este servidor debe estar relacionada en materia de contratación pública. ¿Ok? Entonces debe configurarse estas 2 condiciones, ¿no? El registro y que la sanción sea por alguna actuación en materia de contratación pública. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una última pregunta. Una vez que se retire el funcionario que participa en un proceso de contratación, ¿cuánto tiempo debe pasar para la restricción? A ver, recordemos que hemos visto, ¿no? Que para determinar el alcance del impedimento debemos tener en cuenta el tiempo y el espacio. En este caso, el alcance del tiempo para la aplicación del impedimento por lo general está establecido durante la permanencia del cargo, ¿no? Y luego de culminado por un periodo determinado. En tal sentido, en el caso de que el funcionario haya cesado en el cargo, el impedimento continúa, ¿ok? Dependiendo del tiempo en el que se ubique, ¿no? En el tipo de impedimento. Puede ser, en algún caso, ¿no? Hasta los 6 meses de dejado el cargo. No se suspende mientras deje el cargo, ¿okay? Sino que el impedimento continúa, ¿no? Hasta donde haya establecido el tipo al que es pasible de impedimento. Muy bien, muchas gracias, Juan, por tu participación en este evento. A continuación les vamos a hacer recuerdos sobre el Código de Conducta de los órganos que integran la administración financiera del sector público, el cual ha sido aprobada por resolución ministerial número 330-2021. Este código es un instrumento de integridad que explicita conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del sistema de administración financiera, con las entidades de los 3 niveles de gobierno a fin de generar credibilidad y confianza. Por lo tanto, contempla conductas esperadas y conductas no deseadas que expresan el rechazo a toda actuación contraria a la integridad. Por lo tanto, en el marco de la gestión de las direcciones generales que ejercen la rectoría de los sistemas que integran el sistema de administración financiera del Estado, tenemos el sistema de abastecimiento, el sistema de programación multianual y gestión de inversiones, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, el sistema de contabilidad. También incluye a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Por lo tanto, se les recuerda, señores funcionarios y servidores públicos, en sus quehaceres diarios, tener muy en cuenta siempre este código de conducta de los órganos que integran la administración
institución financiera. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, principales impedimentos que afectan a todos los regímenes de contratación pública, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.pe, el mismo que en este momento aparece en pantalla. Asimismo, el video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes y hasta pronto.